Buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las falsas religiones, falsas doctrinas y finalmente también falsos evangelios. Quiero que se den cuenta de que lo que realmente estamos intentando hacer en esta serie es siempre comparar las doctrinas, digamos, extrañas a la Escritura, y las comparamos, sí, con la Biblia, obviamente, pero siempre saco a relucir el evangelio que nosotros predicamos. De manera central, finalmente ponemos como estandarte el evangelio que nosotros entendemos y vemos en la Escritura, que creemos que es el verdadero evangelio, el evangelio más apegado a lo que la Escritura revela. Un evangelio de Romanos 9, ¿no? De las doctrinas de la gracia, de la soberanía de Dios, del control absoluto de Dios y de un evangelio que es puro, que no está contaminado por las obras del hombre. Esos son los elementos más importantes que yo quiero sacar a colación, porque todas las doctrinas que hemos estado analizando acá precisamente tienen ese problema, ¿no? Que están hechas por el hombre, están maleadas por el hombre, de alguna manera requieren del trabajo del hombre para que funcionen. El evangelio que nosotros proclamamos es un evangelio que está libre de la necesidad de una cooperación humana. Creemos que es un evangelio tan puro que es una obra de Dios de principio a fin, y por eso es tan diferente a la gran cantidad de evangelios que vemos en otros lados. Hoy voy a hablar de dos temas y realmente solo los voy a introducir porque sí es bien importante estudiar ambos temas de una manera más detallada. Voy a hablar de dos conceptos que son un tanto, digamos, teológicos, pero que de alguna manera hemos estado participando de ellos en alguna medida en nuestro cristianismo, por lo menos al principio cuando fuimos nuevos creyentes, ¿no? ¿Qué es el legalismo y el antinominianismo? ¿Sí? El antinominianismo es una palabra compuesta, ¿ok? Anti significa en contra, ¿verdad? Nominianismo tiene que ver con ley, ¿sí? Es la palabra griega que viene a traducirse al español como ley. Entonces, antinominianismo significa antiley, en contra de la ley, específicamente en contra de la ley de Dios. Estos dos conceptos en alguna medida son como extremos, ¿no? El legalismo tiene que ver con solo la ley, la pura ley, ¿verdad? Y el apegarse solo a la ley. Y el antinominianismo es el desechar la ley. ¿Ven? Son los contrastes. ¿Qué son, qué son estos dos conceptos? Ayúdame a poner la primera definición ahí que nos puede servir. Describen dos enseñanzas falsas en cuanto a la relación entre la ley y el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando predicamos un evangelio de gracia, predicamos un evangelio de Dios siendo soberano, y predicamos la sola gracia de Dios, la fe sola en Jesucristo, predicamos la justificación por la fe sola, no predicamos un evangelio por las obras de la ley. Entonces algunos dirán, bueno, entonces la ley ya no hay que obedecerla, entonces la ley ya no es nuestra, ¿verdad? Ya no es necesaria para nosotros. Pero cuando predicamos un evangelio por gracia suficiente, por gracia suficiente para salvar, no significa que desechamos la ley, sino que la ley está en su lugar apropiado. Por eso es que hoy leímos parte del Salmo 119, que es la exposición más abundante que hay en los salmos acerca de la ley, y cantamos esta alabanza, ¿no?
excelente alabanza compuesta por unos hermanos fantásticos de una banda que se llama Sinapsis. Compusimos esa alabanza que se llama Tu Voluntad, que está basada en el Salmo 19, en aquella máxima que dice que la ley de Jehová es perfecta, tan perfecta que transforma el alma. Ok, cuando hablamos de un evangelio de gracia, no significa que desechamos la ley de Dios, sino que le damos el lugar que la Biblia nos dice que hay que darle, ¿sí? Vamos a ir desglosando entonces estos dos conceptos. El legalismo insiste en que una persona es aceptada por Dios sobre la base de su obediencia a la ley, ¿sí? Es decir, si una persona se esfuerza en guardar la ley, entonces obtendrá salvación. Esta doctrina enseña que somos declarados justos delante de Dios al obedecer las leyes de Dios y en alguna medida también al obedecer los mandamientos, las regulaciones y finalmente las leyes también de los hombres. Si una persona es consistente en guardar la ley de Dios, entonces será declarada como una persona justa delante de Dios. Eso es lo que dice el legalismo, ¿sí? Si se dan cuenta, eso es contrario a lo que creemos que es el evangelio. El antinomianismo enseña que Dios no requiere al creyente obedecer la ley. Y de hecho llegan incluso a decir que Dios ya no requiere que el creyente obedezca los 10 mandamientos. Imagínense, terrible, ¿va? Esta enseñanza es perversa, porque dice que Dios permite todavía, de hecho, cierto comportamiento inmoral gracias a la indulgencia de la gracia. Allá en los 90 me recuerdo muy bien que yo le preguntaba a mi mamá, mira mami, ¿por qué se fue tal hermano de la iglesia? ¿Por qué se fue tal familia de la iglesia? Y mi mamá me dijo, es que se fueron a una nueva iglesia que se llama la Supergracia. Recuerdo muy bien de un señor que tocaba el piano y yo decía, ese señor qué uso para tocar el piano. Pero de repente se fueron, ¿va? Se fueron a una iglesia que se llamaba la Supergracia, que básicamente era una expresión de antinomianismo, que la gracia de Dios es tan grande que puedes comportarte como tú quieras, que la gracia de Dios es tan abundante que no importa cómo te comportes y cómo vivas, la gracia te va a cubrir. Es un extremo contrario al legalismo. Entonces, lo explico no como categorías teológicas nada más, sino como algo muy real que mucha gente vive, de verdad, y que es engañada por esto. Como siempre, para entender un poco mejor estas doctrinas, vamos a ver un poco de historia, ¿sí? Un poco de historia. Ambas doctrinas que creemos son falsas, iniciaron, adivinen dónde, en el jardín del Edén. Y aunque existen varias formas de legalismo y de antinomianismo, en la historia de la iglesia, ambas aparecen en muchas escenas de la historia de la iglesia y de la historia de la humanidad, y siempre aparecen como errores doctrinales y herejías. ¿Okay? Las principales figuras, por ejemplo, del legalismo, en uno de los conceptos, ¿no? Las principales figuras del legalismo son los líderes judíos del primer siglo, contra quienes Jesús debatió tanto, ¿no? Hipócritas y santurrones en el primer siglo que se justificaban a sí mismos precisamente sobre la base de que ellos sí cumplían y obedecían y observaban la ley y todos los demás no. Incluso hay una parábola, ¿no? de un fariseo, de un hipócrita de estos que llegaba a orar en voz alta y decía, gracias Señor, porque yo no soy hipócrita, porque yo sí obedezco la ley. Ellos querían ganar mérito delante de Dios porque eran estrictos al obedecer su ley. Leamos los siguientes versos. Mateo 23, verso 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, ¿quiénes son ellos? Los fariseos, ni con un dedo quieren moverlas. Finalmente parecía que estos eran pura palabrería, ¿no? Obedezcan la ley, observen la ley, háganlo porque la ley es la que nos va a hacer justos delante de Dios. Pero ellos realmente no estaban dispuestos a llevar las cargas de la ley.
Dice Lucas 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, la parábola que les acabo de hacer mención, ¿verdad? La parábola de este líder judío que decía, yo sí soy justo, yo no soy como esos. Pero dice Jesús en esa parábola al publicano, ¿no? Que iba como avergonzado, no como, sino que iba avergonzado por su pecado y decía en su oración, sé propicio a mí que soy pecador. Es decir, ten misericordia de mí. Jesús preguntó en la conclusión de esa parábola, ¿quién regresó justificado? ¿Aquel que se justificaba a sí mismo o aquel que pedía misericordia? Y obviamente Jesús enseñaba que aquel que pedía misericordia había regresado justificado, porque la justificación es por la fe, no por las obras de la ley. El apóstol Pablo también presentó una batalla contra estos personajes legalistas, ¿no? De hecho, su carta a los Gálatas, toda la carta a los Gálatas, es el ejemplo perfecto, ¿verdad? Su discurso en contra de los judaizantes, que eran aquellos que se habían convertido al cristianismo y que decían, sí, bueno, creemos que Jesús es Señor, ¿verdad? Creemos que Jesús es Dios, pero hay que regresar a los ritos, a la circuncisión de la carne, hay que regresar a esto. Y Pablo decía en la carta a los Gálatas, estas son obras de la ley que no se requieren en el Evangelio, ¿sí? La iglesia naciente del primer siglo ya enfrentaba estos errores doctrinales, ¿sí? Miren lo que dice primera a Timoteo capítulo 1 versos 6 y 7. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Sí? Avanzando en la historia, la Iglesia Católica Romana ha promovido durante mucho tiempo un elaborado sistema que se conoce como el sistema sacramental, ¿sí? Es un sistema legalista, religioso, que impone la Iglesia Católica. Es mucho más evidente en las formas de ascetismo monástico, ¿verdad? Que se separan de las urbes, de las ciudades y se van a lugares remotos a no tener relación con nadie más. El sistema de las penitencias en el catolicismo romano, ¿no? Y el énfasis del catolicismo romano en ¿qué? En el mérito. Tienes que hacer méritos para que Dios te acepte como justo. Es totalmente contrario a la doctrina que los reformados sostenemos, la justificación por la fe sola en Cristo, la cual enseña que una persona es justificada por la fe en Cristo sin dejar a un lado las buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es ahí donde voy a llegar a una conclusión, sino hoy, el próximo viernes, para hablar de que, aunque creemos que la justificación es por la fe sola, no significa que esa justificación esté separada de las buenas obras. Las buenas obras son la evidencia de que hemos sido salvos. Nunca son nuestros méritos para salvación. Lastimosamente, el legalismo también ha brotado en el espectro denominacional del protestantismo, ¿sí? No solo los judíos en el primer siglo, también el catolicismo romano, sino que lamentablemente el legalismo ha llegado incluso a tocar las denominaciones protestantes. Y lamentablemente no empezó ayer, ¿verdad? No empezó hace 2 años, no empezó hace 10 años. Realmente empezó hace ya varios siglos, ¿no? Veamos lo que escribe Pablo en Colosenses 2, versos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo está distinguiendo las obras de la ley, ¿verdad?
como ineficientes finalmente para alcanzar una verdadera piedad. Existe un movimiento que ganó cierta influencia dentro de los incluso llamados reformados. Hubo un movimiento hace unos 10 años o 15 años, tal vez más, yo hace unos 10 años lo empecé a ver. Se llama La Nueva Perspectiva sobre Pablo. Y ellos, uno de ellos se llama N.T. Wright, un escritor, pero bien famoso en círculos teológicos. Y ellos básicamente dijeron, bueno, no estamos a favor del catolicismo, obviamente no somos católicos, y los reformados protestantes nos hemos ido demasiado al extremo. Entonces queremos ofrecer una nueva perspectiva sobre lo que Pablo enseñó. Y sacaron una submezcla ahí de cosas reformadas con otros asuntos. Pero varios de estos líderes de este movimiento finalmente enseñaron que al final del proceso de vida de una persona, esta persona podrá pararse frente a Dios solo sobre la base de su obediencia a la ley. Esto no es muy diferente a las religiones como el Islam, el judaísmo, el budismo, que son religiones que enseñan que puedes alcanzar esos estados de gloria, de salvación o de nirvana, ¿verdad? Si hiciste. Es tu recompensa, ¿sí? Eso no es lo que la Biblia enseña. Estas religiones, esta nueva perspectiva sobre Pablo, este catolicismo, finalmente son formas no cristianas o no reformadas del legalismo. Porque buscan que la gente haga para obtener. ¿Qué enseña el verdadero evangelio? Debido a que la gente obtuvo gracia inmerecida, ahora obedece. Es al contrario, ¿sí? El legalismo siempre va a buscar que la gente haga méritos para obtener salvación. Las principales figuras del antinominianismo también las encontramos desde el primer siglo de nuestra era cristiana. Ciertos maestros que proclamaban que la idea de la gracia de Dios toleraba una vida sin mucha obediencia a la ley. La gracia es tan grande que no te tienes que preocupar realmente por obedecer mucho la ley. Las cartas de segunda de Pedro y de Judas enseñan sobre esto. Algunos de estos perversos maestros incluso llegaron a descartar la inmoralidad sexual como un pecado en nombre de la gracia de Dios. Miren lo que dice la carta de Judas, que solo tiene un capítulo, verso 4. Porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, esa palabra libertinaje es una referencia a la inmoralidad sexual, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles en el primer siglo ya enfrentaban estos asuntos. Entendieron la gracia de Dios, pero la llevaron a un extremo que la pervirtieron. ¿Es grande la gracia? Sí, nosotros creemos que la gracia de Dios es grande. Donde abundó nuestro pecado, sobreabundó la gracia. Pero eso no significa que nos vamos a comportar como se nos ronque la gana porque hay mucha gracia. Atásquese que hay lodo. No, eso no lo creemos. Es una versión chapina de la gracia, ¿verdad? Y del abuso de la gracia. El apóstol Juan presentó también batalla en contra de estos maestros antinominianos. Miren lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2, verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay que darle, de acuerdo al sistema bíblico, no a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que la Biblia dice. La gracia es preeminente para la salvación, suficiente para la salvación, pero esta no desecha la ley. No somos antinominianos. Vamos a ir llegando, por eso necesito suficiente tiempo para darle forma a este argumento.
El antinomianismo también ha aparecido durante la historia de la iglesia en varias formas y momentos. El mismo Martín Lutero escribió un tratado que se llama así, en contra de los antinominianos, against the antinomians, dice, para refutar a un tal Johannes Agrícola, que era precisamente un teólogo que buscaba desechar la ley de Dios. Esta batalla sucedió también entre los puritanos reformados y otros falsos maestros en Escocia en el siglo XVIII. A esta escena de la historia se le conoce como, ayúdame, la controversia de Marrow. Marrow es una palabra que se puede traducir del inglés al español como médula, ¿sí? La controversia de la médula, y no médula en el sentido físico, digamos de médico, sino está hablando, si este título lo fuésemos a traducir hoy en el siglo XXI, sería la controversia de los puntos centrales o del tema central, ¿verdad? La controversia de Marrow fue una disputa en la iglesia de Escocia. Recuerden que la iglesia de Escocia es una iglesia fundada por John Knox. John Knox, uno de los grandes reformadores, ¿sí? Él también sufrió una especie de exilio desde su natal Escocia y se fue huyendo a una ciudad en Francia que se llama Estrasburgo. Ahí en Estrasburgo, esa ciudad fue clave en el siglo XVI porque ahí huyeron varios de los reformadores que estaban siendo perseguidos porque los estaban buscando para asesinarlos. En Francia, en Estrasburgo, ahí el líder, el mero mero, fue Martin Bucer, se llamaba. Él también era ya un reformado que estaba transformando la ciudad de Estrasburgo de católica a protestante. Y ahí llegó John Knox, llegó Calvino, llegó William Farel, llegaron otros reformadores que llegaron a refugiarse de que los estaban persiguiendo. En Estrasburgo, John Knox conoce a Juan Calvino. Y John Knox aprovecha la mente de Juan Calvino y le hace preguntas. Y John Knox transforma su entendimiento y regresa a Escocia y le dice a Dios: Dios, dame Escocia o dame la muerte. Y Dios le concedió, algunos historiadores dicen, Dios le concedió su petición porque Escocia se fundó sobre los principios reformados protestantes. De hecho, John Knox es el gran hombre detrás del presbiterianismo. Él es el que funda la denominación del presbiterianismo. Y no solo a nivel eclesiástico. La ciudad como tal se organizaba y se gobernaba por medio de presbíteros, que es la palabra griega que se traduce al español como anciano. Es lo que vemos en el Nuevo Testamento. El presbítero para John Knox no solamente era el clero, el líder de la iglesia, sino que era también aquel funcionario que podía ejecutar en alguna medida justicia a nivel civil. En Escocia, durante el siglo XVIII, ya mucho tiempo después de que John Knox pues había muerto, se desarrolla esta disputa de la controversia de Marrow, que se refería a las relaciones entre la ley y el evangelio. Y todo estudiante de teología siempre va a lidiar con este asunto. La distinción entre ley y evangelio, o la relación entre ley y evangelio. Algunos incluso han llegado a utilizar esto como una herramienta hermenéutica. Dicen, el Antiguo Testamento es pura ley y el Nuevo Testamento es puro evangelio, ¿verdad? Y dicen, hay separación ahí, o hay que aprender a hacer esa mezcla entre ambos, ¿verdad? Pero el punto es que si no entendemos de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento explica, sí vamos a encontrar grandes problemas entre la ley y la gracia, o la ley y el evangelio. Esta disputa tenía precisamente el objetivo de clarificar las relaciones entre la ley y el evangelio, entre el legalismo y el antinomianismo. Fue provocado por una declaración conocida como el credo de Auchterder. Miren lo que dice esa declaración. Es corta, pero es alarmante. Dice: no es sano ni ortodoxo enseñar que debemos abandonar el pecado para poder venir a Cristo. ¿Cómo así? ¿Verdad? Entonces se imaginan la disputa que se armó, ¿verdad? En 1717, un candidato ministerial se negó a firmar tal declaración, lo que expuso, pues obviamente, una división en la iglesia
de Escocia. La Asamblea General condenó la declaración, generando objeciones del grupo llamado Marrow Men, por eso se llama la controversia de Marrow, y algunos de estos pues se opusieron, quienes consideraban que la fe y el arrepentimiento cumplían las condiciones legales de la nueva ley que era necesaria para la salvación. El nombre de esta controversia viene de un libro que se llama The Marrow of Modern Divinity, la médula de la divinidad moderna, escrito por un teólogo llamado Edward Fisher, y luego lo volvieron a publicar en 1718. El libro trazó una línea entre el legalismo y el antinomianismo. Fue prohibido por la Asamblea General de esta iglesia, pero luego fue promovido por otro teólogo llamado Thomas Boston, quien escribió y publicó extensas notas acerca de esta controversia. Ahora, cuando llegamos al siglo XX, lamentablemente, en el famosísimo, y todavía no hemos llegado a eso, pero algún día lo vamos a estudiar, llegamos al dispensacionalismo y la propagación de esta teología y esta forma de interpretación. Y muchos maestros dispensacionales, cuando hablamos del dispensacionalismo, hablamos de una metodología de interpretación bíblica que fue súper popular. De hecho, fue promovida por una Biblia que se llama la Biblia Scofield. Esa Biblia fue la Biblia del rey Jacobo, la versión del King James, y que fue la primera Biblia producida en cantidades industriales. Es una Biblia que por medio de las denominaciones del pentecostalismo, del metodismo y de otras denominaciones protestantes, la toman y la empiezan a exportar a un montón de lugares del mundo y llegan acá a Latinoamérica y contrarrestan el catolicismo con mucho dispensacionalismo. Por eso yo digo que aunque muchos no sepan articular qué es el dispensacionalismo aquí en Latinoamérica, déjenme asegurarles, de alguna manera el dispensacionalismo está en ustedes. Porque es una teología de verdad muy fuerte. Ellos promovieron una forma de antinomianismo llamada easy believism, que significaba creencia fácil, ¿sí? Dicha enseñanza realmente buscaba hacer una mala representación de la doctrina de la fe sola, la cual levantaba una acusación que lo único que una persona necesitaba hacer era creer. Si esa persona creía, no necesita hacer absolutamente nada más, solo creer. Esto llevó a una práctica que estoy seguro que todos y cada uno de nosotros en alguna medida la practicamos: la simple oración del pecador arrepentido. Entonces, haga esta oración conmigo, repítala después de mí, ¿verdad? Te hago Señor, te acepto, te abro mi corazón, te hago Señor de mi vida, en el nombre de Jesús, amén. Y de manera instantánea y de manera casi que mágica, esa persona era absolutamente salva. No necesitaba hacer nada más. Ok, esto también dista mucho de la verdad bíblica, ¿no? Porque predicaban eso, o sea, simplemente no hay nada más que hacer. Y a la hora de exponer el verdadero evangelio, ¿sí? Pues obviamente cuando una persona cree en Jesucristo, necesita hacer otras cosas. Necesita dar frutos de que esa fe es verdadera. Entonces, el dispensacionalismo y este tipo de antinomianismo que muchos de ellos enseñaban, también reducía el evangelio a cosas tan simplistas que llegaban a contradecir el verdadero evangelio, ¿sí? Hasta aquí voy a llegar con la historia. Hay muchísimo más que podríamos decir, pero si se dan cuenta, el legalismo y el antinomianismo está desde el jardín del Edén, está con los líderes judíos del primer siglo contra los cuales Jesús batallaba, estaba con los falsos maestros que muchos de los apóstoles escribieron en contra de ellos, estaba con el catolicismo romano, estaba con la nueva perspectiva de Pablo, entró lamentablemente al protestantismo, incluso allá en Escocia, en una denominación reformada, llegó con el dispensacionalismo. El legalismo y el antinomianismo realmente han estado en muchas formas, en muchos grupos cristianos, y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta y nos ha pasado por arriba de la cabeza. Por eso es necesario estudiarlo, ¿no?
explicarlo. Y creo que de hecho me quedo muy corto explicando todo el daño que ha hecho. Pero el objetivo es poner por lo menos las ideas claves en nuestra mente para que estemos alertas, ¿no? Y no profesemos un evangelio contaminado con legalismo y antinomianismo. ¿Cuáles son los temas centrales o los puntos centrales, las creencias centrales de estas doctrinas? Las iglesias, cuando adoptan cierta forma del legalismo, empiezan a enseñar y creer las siguientes ideas, ¿sí? La primera idea dice: entra por gracia, pero permanece por medio de guardar la ley. Suena bien, ¿no? Suena correcto. No pareciera ser que contradice el texto bíblico, ¿sí? Porque en nuestra mente, cuando no entendemos totalmente el evangelio, decimos, bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, yo creí en Jesucristo y creo que fui salvo por gracia, pero ahora mi deber es guardar la ley. Sí, es mi deber guardar la ley. Sí, pero ¿cómo? Ese es el punto. Aunque la gran mayoría de iglesias negarían estrictamente que la ley les hizo salvos, ¿sí? Porque el mismo Nuevo Testamento dice que la ley fue un ayo que nos llevó a Cristo. Aquí quiero explicar esto bien porque le vamos dando forma a lo que realmente nosotros creemos. Yo voy caminando por la vida como cualquier no creyente, ¿sí? Voy caminando desapercibido, no tengo conocimiento de Dios, odio a Dios, pero de alguna manera mis ojos se abren y me topo con la ley. Y la ley me dice, te voy a matar. Y yo le digo, señora ley, ¿por qué me va a matar usted? ¿Por qué vives transgrediéndome? Tú mereces que yo te condene, porque tú vives transgrediendo la ley. Entonces yo como ley te tengo que condenar. Entonces yo digo, híjole, ¿ahora qué hago? Entonces la ley dice, como un ayo que es, dice Pablo, me agarra de la mano y dice, antes de condenarte te voy a dar una oportunidad. Me agarra de la mano y me lleva con el señor Evangelio. Me dice, anda a tocarle la puerta al señor Evangelio. Entonces le toco la puerta al señor Evangelio. Señor Evangelio, doña Ley me mandó aquí con usted. Ah, qué bueno que te mandó la ley aquí. Yo, como Evangelio, te justifico y te perdono. Y ahora tus transgresiones han sido perdonadas. Entonces yo me alegro, porque doña Ley ya no me va a matar. Entonces quiero seguir mi camino. Y don Evangelio me dice, momento. ¿A dónde vas? Pues no, usted me dijo pues que soy libre de la ley, pues. Sí. Sos libre de la condenación de la ley. Pero ahora perdonado, tienes que regresar con la ley, porque necesitas un estándar para vivir ahora que eres perdonado. Ok, ahí vamos dándole forma a lo que creemos. Este es el punto. Muchas iglesias negarían, ¿sí? Muchas iglesias protestantes negarían que su salvación es producto de la ley. Sí, la ley les ayudó, pero negarían que es producto de la ley. Y que el evangelio de gracia quedaría sin sentido, según ellos. Pero insisten, lamentablemente, en que las buenas obras son necesarias para la justificación delante de Dios en el día del juicio. Por ejemplo, yo antes creía lo siguiente, y estaba totalmente equivocado, y me arrepentí. Yo creía que la salvación es un proceso. Sí, la gracia me salvó, abrió mis ojos, la gracia me redimió, me limpió de mis pecados, pero depende del proceso que tengo después para ver si realmente soy salvo. Eso es contradictorio al evangelio, porque si mi salvación finalmente depende de mi desempeño y finalmente de mis obras, ya no es gracia. Son mis obras, guardando la ley, las que me darían salvación. Es lo que la Biblia no enseña. Aunque yo no negaba que la gracia era la que me salvó, finalmente después de la gracia yo estaba nervioso a ver si cumplía con la ley para ser justo. Eso es algo que la Biblia
no enseña. Por ejemplo, el catolicismo romano afirma que una persona es inicialmente justificada en el bautismo. En el bautismo, ¿sí? Pero de todas maneras, su posición final delante de Dios depende de una vida continua de adherencia a los rituales religiosos y sus buenas obras. En otras palabras, el catolicismo romano predica, según el Concilio de Trento, ustedes pueden leer el Concilio de Trento, que fue básicamente el concilio que se hace en pleno estallido de la Reforma para intentar contrarrestar la maquinaria de la Reforma, la cual obviamente ya no pudieron frenar. ¿Pero qué dice el Concilio de Trento finalmente? Es bautismo más obras. Finalmente es un evangelio de puras obras. Antibíblico, ¿sí? Tristemente, la gran mayoría del movimiento carismático, que es de donde la mayoría de nosotros venimos, es idéntico al catolicismo en este sentido. Realmente no hay diferencia en el evangelio que el movimiento carismático predica y lo que predica el catolicismo romano. Lo único que no tiene el movimiento carismático pues es el Papa y las imágenes, aunque elevan a ciertos pastores casi que a convertirlos en sus papas, pero si analiza uno su evangelio, es muy parecido al catolicismo romano. No creemos en que las obras finalmente nos hagan justos delante de Dios, porque entonces estaríamos ganando nuestra salvación por obras. ¿Ok? Vamos al siguiente punto que estos conceptos enseñan. Haciendo méritos para justicia. El legalismo enseña que las personas pueden cooperar con Dios para obtener una buena posición delante de Dios por medio de sus méritos, de sus obras. Siempre dicen creer en la gracia para ser salvos, porque la Biblia lo dice. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Ay, ahí está, tan claro. Sí, tú eres salvo, pero es que tienes que hacer para ganar justicia delante de Dios. Ese sigue siendo siempre el detalle que ellos predican, ¿no? Se necesitan méritos. El legalismo siempre está acompañado de un espíritu de autojustificación, tal como Pablo lo decía. Miren lo que dice Romanos 10, verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Voy a terminar con los últimos dos puntos del antinominianismo para que vean los puntos centrales tanto del legalismo como del antinominianismo. ¿Qué dice el legalismo finalmente? Méritos. Sí, eres salvo por gracia, pero tienes que trabajar de todas maneras para que Dios te acepte. Tienes que hacer para que Dios te acepte. Esa idea hay que borrarla porque no es lo que la Biblia enseña. Veamos qué dice el antinominianismo. Número 1, ¿qué dicen ellos? Gracia, no ley. Entonces ellos se van al otro extremo. Anulan completamente la ley. El famoso verso, ¿verdad? De porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo utilizan gritando casi como una forma de protesta para que entendamos que solo necesitamos la gracia porque la ley ya no es necesaria. El antinominianismo enseña que debido a que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados, entonces ya no estamos obligados a cumplir con la ley de Dios. Si las buenas obras no figuran en nuestra salvación, en nuestra justificación, entonces son innecesarias en la vida cristiana. ¿Qué es la justificación? La justificación es esa declaración absoluta y única que Dios hace de la declaración de un culpable, ahora declarándolo justo, inocente. Eso no es algo que Dios hará. Eso es algo que Dios, si creemos en Jesús, ya hizo. Es una declaración, no es un proceso, es una declaración. Dios nos declaró justos delante de Él. Si esto es así, entonces ya no necesitamos comportarnos de acuerdo a la ley, dice el antinominianismo. Esta doctrina llega incluso a negar que alguien puede desagradar a Dios con su desobediencia. No, tú eres justo, tú eres ya salvo. Tú no desagradas a Dios con tu desobediencia. ¿Cómo que no? La Biblia enseña que sí. ¿Sí?
Ya no necesitamos, según el antinomianismo, ya no necesitamos escuchar las advertencias de la Escritura. Algo totalmente antibíblico. El segundo punto que ellos proclaman es solo justificación. Es decir, solo y nada más. No hay nada más que hacer. Cierta forma de antinomianismo se centra en que esta justificación por la fe es lo único que necesitamos y por lo tanto ya no hay necesidad de santificación. Y eso es el elemento que nos va a ayudar a entender realmente el evangelio que nosotros predicamos. De acuerdo, de hecho, a un luteranismo contemporáneo que enseña esta forma de antinomianismo, la fe no da el resultado de que una persona sea santificada. Según ellos, cuando una persona tiene fe en Jesucristo, no necesita iniciar santificación. Eso es antinomial. En la forma antinominiana del dispensacionalismo, el que yo les contaba, la cual creo que incluso es peor, dice que incluso los 10 mandamientos ya han sido cumplidos en Cristo y por lo tanto ya no son vinculantes para el creyente. Eso es terrible, porque obviamente creemos que esas leyes están vigentes desde el jardín, desde el decálogo y siguen siendo necesarias para nosotros cumplirlas. Ahora, finalmente, ¿por qué la gente cree estas falsas doctrinas? ¿Por qué? Debido a que nuestros depravados corazones están inclinados a estos extremos. Nuestro corazón está inclinado al legalismo o al no vivir bajo la ley. La inclinación por ganar nuestra salvación está enraizada en nuestra naturaleza pecaminosa. Esa ideíta que sigue martillando lastimosamente la mente y el corazón de mucha gente. Te tienes que ganar tu salvación. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesucristo la ganó para nosotros. Él nos la regaló. En ningún momento la ganamos. ¿Cómo armonizar nuestra vida después de la salvación? Es lo que necesitamos entender. Pero es necesario terminar con la idea de que la salvación en alguna medida nos la ganamos. Eso es antibíblico. El legalismo alimenta el orgullo humano. Intenta ofrecer un camino para el ser humano para que éste de alguna manera empiece a caminar para arriba y logre alcanzar, logre ganar por medio de sus obras. El legalismo dice eso. Convence la conciencia de la gente en cuanto a que ellos tienen lo que es necesario para ganar la salvación. Es todo aquel discurso de que está en ti. Tú lo puedes hacer, solo tienes que sacarlo, esfuérzate, hazlo. Cuando hablamos de salvación, ese esfuerzo es inútil. Por el otro extremo, el antinomianismo convence a la gente de que la gracia de Dios es tan grande que no necesitan apartarse de sus malos caminos. Usted crea, pero siga comportándose así. Es absurdo, ¿no? Presenta un cristianismo que no requiere de esfuerzo personal ni espiritual de luchar en contra del pecado. Finalmente, ofrece una libertad falsa en contra de una verdadera libertad que solo Cristo da a los creyentes. Voy a parar aquí y la próxima semana vamos a hablar de finalmente entonces qué es el proceso de santificación. ¿Cómo armoniza el Nuevo Testamento, de hecho, la justificación con la santificación y la ley a la cual el creyente todavía se debe, pero no como un mérito, no como una obligación para ganar, porque lo que está al final del camino ya lo ganó Cristo y de hecho está al principio de en nuestro nuevo nacimiento. Cuando nacimos de nuevo, fuimos justificados, la salvación nos fue dada. Entonces, el camino de santificación, ¿qué es? ¿Cómo lo debemos entender? ¿Cómo lo debemos vivir? Eso es lo que estaremos tratando la semana entrante. Por el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta?